esto no es correcto. Es 11, martes 11 y 11 Adar también. O sea, lo da igual. No, Kuf Samach, no. Estamos en el Simán. ¿Cómo no? Ayer que vimos el tema de Sheheyanu, Najón, en la mañana, en la noche. Y Arfe. Esto lo voy a saltar, vamos a ver aquí esto. Estamos en la página Kuf Nun Tet, Simán Tafresh Sadik Gimel. ¿Qué página es? Kuf Nun Tet. Amud Bet, que significa 318 me parece. Bueno, ahora vamos. 316 al otro lado. Bueno, estamos en la Salahot de Seder Tefilat Purim. ¿Cómo es el orden de la Tefilá en Purim? Dice el Shulchan Aruch, Aleph, Ahar Kriyat Megillah, a la noche, después de que leímos la Megillah, o sea, ¿cómo es la Tefilá en la noche de Purim? Ahora estamos hablando de la Tefilá en la noche. ¿Sí? Estamos hablando del jueves en la noche, básicamente. Pues primero se hace Arbit normal, Barjú, Barajot, del Shema, el Shema. ¿Dónde está leyendo? Kuf Nun Tet. Entonces hacemos Arbit, luego de Arbit se hace Kadish y luego se lee la Megillah. Cuando terminamos la lectura de la Megillah, Omer Bata Kadosh, se dice lo que también se dice en Motzei Shabbat, cuando termina Shabbat, en la noche. Vimchal de Motzei Shabbat, Omer Vino Am Kodem Bata Kadosh. En un día que no es Shabbat, entonces después de la Megillah se dice Beata Kadosh Yoshev Tilot, que es básicamente lo que decimos en Ubal Etzion, al final de la Tefilá, antes de Alenu Leshabeach. Y si cae Purim en Motzei Shabbat, entonces, si cae, por ejemplo, Purim el domingo, entonces se dice también lo que se acostumbra a decir antes de Beata Kadosh, que es Vino Am, que todo eso aparece en los Sidurim. Se lee la Megillah. El Motzei Shabbat este año no es relevante porque nos cae el jueves, el viernes. Pero si cae Purim el domingo, entonces en la noche, el sábado en la noche, leemos la Megillah. Y luego de la Megillah, cuando regresamos a la casa, ¿qué tenemos que hacer? No. ¿Qué se hace cuando termina Shabbat después de la Tefilá? Abdalá. Entonces también, cuando es Purim, terminamos Arbit, terminamos la Megillah, Kol, volvemos a la casa y luego tenemos que hacer la Abdalá. Este año no tenemos eso porque Purim no cae. Top. Pedimos. Bet, Omer al Anisim, Balayla o Bayom. Nosotros ya vimos de que en las tefilot de Purim, en Arvit, en Shacharit y en Mincha, y también en el Birkat Hamazon, tenemos que agregar la tefilá al Anisim. ¿Sí? Entonces eso se agrega en la noche y en el día. Afilo una persona que, no sé, que hizo Arvit temprano en Purim. Pone aquí con una persona, no sé, se juntó Minyan y hacen Arvit un poquito más temprano cuando todavía no es de noche. De cualquier manera, para él es Arvit de Purim. Entonces, cuando haga la Shemona Esrei, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir Al Anisim. Al Anisim. Ya fue mejor. Allá. Acá dice el Ramá, Veim lo amaró, si una persona se olvidó de decir al Anisim,
Ein Machzirim Oto. No hace falta volver a regresar a decir la tefilá o en el Birkat Hamazon si se olvidó volver a decir el Birkat Hamazon. No se repite. Esta laja es igual como en Hanukkah. ¿Y por qué no tenemos que volver a repetir? Porque el motivo es, muy bien, dice Daniel, ¿por qué? Porque como Purim y Hanukkah son de Jajamim, entonces en el momento que tenemos que agregar al Anisim, y estamos hablando de algo que es de Jajamim, entonces por eso Jajamim no exigieron, en el caso de olvido o de confusión, de volver a repetir. Y si yo quisiera repetir, ¿cómo No, lo hago? no puede. No puedes, es brajot levatala. Es una ley que no puede. נכון. ואין אומרים על הניסים רק ביום י"ד, אבל לא בט"ו. ובליל י"ד, אף על פי שלא קראו המגילה, עדיין אומר על הניסים בתפילת ערבית. טוב, entonces, aquí tenemos que aclarar algo que sucede este año. Entonces, Koden Kol, tenemos el Purim del 14 y el Purim del 15. Los del Purim del 14 dicen el Anisim solamente el 14 y no el 15. Y los del Purim del 15 dicen al Anisim solamente el 15 y no el 14. Eso es punto número 1. ¿Beseder? Nosotros no hacemos al Anisim los 2 días. Ni los que viven en el 14, ni los que viven en Yerushalayim del 15. Cada uno hace el Anisim en el día que le corresponde, de su Purim. Entonces, hay que tener cuidado. El Yerushalmi no va a poder decir el Anisim el viernes, jueves en la noche y viernes. ¿Por qué? Porque para él todavía no es el 15. A pesar de que él va a leer la Megilá el 14. Ajón, este año cuando leen la Megilá los Yerushalmi, el 14. O sea, ¿por qué leen la Megilá el 14? Porque no la pueden leer el 15, que es Shabbat. Pero para ellos el 14 es Purim o no. No. Para ellos todavía no es Purim. Entonces por eso, en la tefilá, nosotros, ¿qué significa nosotros? Los que vivimos fuera de Yerushalayim, en nuestras tefilot del 14 del jueves en la noche, el viernes, vamos a decir al Anisim. Los Yerushalmim no van a decir al Anisim. ¿Cuándo van a decir al Anisim? ¿Ah? El 15. ¿Qué día? Shabbat. Shabbat. Entonces, el viernes en la noche, en Arvit, Shacharit, Musaf y Mincha, los Yerushalmi van a decir ahí al Anisim. Ahí. Pero no el viernes. 4 veces. Y nosotros... Najón, van a ganar una tefilá porque les toca Musaf. Najón. Najón. Ganaron una tefilá. Sí. No se habla Hanun ni 14 ni tampoco de... No, eso sí. Hanun sí. Hanun no se hace ni el 14 ni el 15. Los del 14 y los del 15 no hacen Tajanun ninguno de los 2 días. Pero eso es lo único. En todo lo demás, en el tema de la tefilá, ¿qué se dice en la tefilá? Al Anisim, cada uno tiene que respetar su día y no lo del otro. No entendí si yo quiero repetir al Anisim porque se me olvidó. ¿Qué significa quiero repetir? ¿Qué quiere repetir? No sé, me siento mal, se me olvidó decirla, quiero repetir. ¿Se siente mal? Tome una camol. Le tenemos por el WhatsApp. El acamol me lo tomo, pero usted dijo bendición. Le dije a Camol porque usted es mi traguet. Si fuera Hasid le digo, tómase un arak, una vodka, pero como usted no... Usted dijo bendición de Batalá. ¿Qué bendición de Batalá? No, usted se olvidó del Anisim y ahora va a repetir Shacharit. ¿Qué va a decir todas las templajot de Shacharit? Quiero decir al Anisim. Ah, decir solo al Anisim. Eso dígalo. Yo pensé que quiere repetir toda la tefila. No. Lo que puede hacer es, después de Yehula Ratzon Imrefi, al final, si se acordó, Yehula Ratzon Imrefi, antes de dar los tres pasos para atrás, ahí diga, le sale. Gracias. Pero me tomaré el acamol, Dios no quiere. Ya fe. Pero eso tómelo después de las promesas. Con agua. Con naranja. Con naranja. Pero bueno, ya se lo Nadie decir, explota. no preguntan, sí. Entonces cada uno que diga el Anisim en el día que le corresponde y
¿Y por qué cada uno tiene que ser el día que le corresponde? Porque si va a decir Ananisim el día que no le corresponde, para él va a ser como interrupción en la mitad de la tfila. Es efsek. Ya fe. ¿Qué? O sea, en las ciudades dudosas que hacen Purim 2 días, Sí, claro. entonces ellos sí dicen al Anisim los 2 días. Por la mañana. ¿Sí? ¿Verdad? Fuera de ahí. En una ciudad, no sé, en Tiberia, en Hebrón, en otros lugares que se hace Ellos sí tienen que 2 hacer días, 2 días. entonces ellos sí hacen al Anisim 2 días. ¿Por qué? Porque por las dudas tienen que decir al Anisim el 14 y el 15. Los del Galut Es como también. No, ellos son 14. Ahora, es como Jud. Increíble, es más Galut los que ¿Ah? estamos Es adentro. como Jud. Jud también es así. ¿Qué es Jul? ¿Qué es Jul? Jud Haaretz. Ma. También hace 2 días. Eso fue lo que Repito. yo pregunté. ¿No? No. No, hacen un solo día. No. Hacemos más Galut dentro Aclaremos, de Israel. aclaremos. No, nada que ver con Galut. No, no. Por favor, escuchen. Ah, sí, no. Por favor, ¿me escuchan? Yo hice la misma pregunta. En Hutz Laaretz, el primer día de Pesach, el último día de Pesach, el primer día de Sukkot, Shmini Atzeret, Shavuot, se hacen 2 días. ¿Por qué? Porque hay Safek. ¿Cuál es el día que realmente es el día de la fiesta? Si es ese día o es el día La posterior. posición de la luna. Porque en la época del Talmud, etcétera, el Rosh Chodesh se fijaba no de acuerdo a un calendario ya organizado de antemano, sino que tenían que venir los testigos y declarar cuando vieron el movimiento, el crecimiento, el nacimiento de la luna, y tenían que informarlo en Jerusalén, y en Jerusalén tenían que santificar el mes y decir Mekudash, Mekudash, y de ahí en adelante empezaban a contar, hoy es el primer día del mes, etcétera, etcétera. Esa información tenía que llegar también a la diáspora, a Babel, y no siempre llegaba a tiempo, entonces siempre había 2 días dudosos. ¿Por qué? Porque a veces Rosh Chodesh puede ser el día 30, ¿sí? O puede ser el día 31. Entonces 29. por eso, ¿ma? 29 o 30. No, 29 es el último día del mes, entonces o que Rosh Chodesh sea el día 30, O el primero. o si el mes tuvo 30 días, va a ser el otro día, que es el día 31. Entonces, por eso ellos tenían que hacer 2 días. Pero aquí aquí no tiene nada que ver con Yom Tov Sheni, ¿sí? El día 15 y el 14 no es porque los del 15 hacen por las dudas el 15. No, aquí se decidió. Hay 2 fechas de Purim oficiales. Una para las ciudades amuralladas y otra para las ciudades no amuralladas. Punto y aparte. Sí, pero nos confundimos Venga. por el Safek de Por Hebrón, eso estoy por explicando, eso- para que no se confundan. Entonces, Besader, ¿eso quedó claro? Entonces aquí no hay ninguna duda. Hay 2 días, pero no es días dudosos. No tiene nada que ver con duda aquí. Los que son amurallados de la época de Yoshua hacen el 15, o sea, Jerusalén. Y los que no, ya fe. Hay ciudades que tenemos la duda si estaban o no amuralladas de la época de Yoshua. Tiberias, Hebrón, perfecto. Entonces, por eso tenemos que hacer el 14 y también el 15. allí. Beseder en esas ciudades. Entonces, por eso en esas ciudades van a tener que hacer el Anisim los 2 días, por las dudas. Beseder, así como van a leer la Megilá los 2 días y van a... Beseder, entonces, por ese motivo, tienen que decir también el Anisim los 2 días. Y por eso no se considera interrupción en la tefilá. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el Anisim por las dudas. Ulay tengo que hacer. Entonces, como tengo que por las dudas hacerlo, ya no es interrupción. Pero si yo soy seguro del 14 y el 15 voy a hacer el Anisim, entonces yo voy a estar haciendo un efsek en la mitad de mi tefilá de algo que no corresponde. Entonces por eso, si yo soy del 14, no hago el Anisim en el 15.
Y si yo soy seguro del 15, no puedo hacer al Anisim en el 14. ¿Entendido? ¿Verstanden? Faz parte de Jerusalém ou Telcion? No, Telciones no es Jerusalén. Por ahora. Por ahora. Dice Jajamim, Yatit Lavó, Jerusalén se va a expandir a todo Eretz Israel y Eretz Israel va a llegar hasta Brooklyn. Así que los de Brooklyn no van a tener que hacer aliyah porque ya van a estar en Eretz Israel. Según la Gemara llega hasta mayor. Les van a dar cédula azul a filos que viven en Brooklyn. Están esperando eso rapidito para no venir. Sí, pero hay un problema. Que a pesar de que se va a considerar en Eretz Israel, cuanto uno más cerca de Jerusalén y de Beit HaMikdash está, es mejor. Entonces, el planeta Tierra se va a llamar el planeta Eretz Israel. Mejor. Así se llamará. Leí yo en un Midrash. Y Jerusalén va a ser hasta el río Prat. ¿Qué? Jerusalén. יפה מאוד. טוב, entonces ese es el tema de Al-Anisim. ¿Qué? Allá en la noche de Purim, a pesar de que todavía no leímos la Megilá, Arbit se hace antes de la Megilá, a pesar de eso decimos el Anisim ya en la Tefilá, a pesar de que todavía no leímos la historia del milagro. No me llene, ¿por qué? Porque ya estás en Purim, ya empezó Purim. Entonces dices en Arbit, en Anisim, y no hay ningún problema. Entonces, hoy en día, en este año, eso es lo que va a pasar. Todos vamos a decir el Anisim el viernes, jueves y viernes, y los Yerushalmim lo van a decir viernes de la noche y Shabbat. Todo. Gimel. En Korim bo alel. En oflim al peneyem. Acá ven אומרים למנצח, בין הכפיים וכו'. טוב, hay una halajá muy interesante, especial, que tenemos en Purim, que es que no se dice Halel en Purim. En todas las fiestas decimos Halel. En Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur no decimos Halel, porque dijeron Jajamim, no corresponde que cuando te están juzgando, entonces te pongas a alabar al juez y decirle, yo te alabo, qué lindo juez. Señor, quédese ahí sentado y cállese la boca. Ahora lo estamos juzgando. Pórtese bien. Dijeron Jajamim, no, Mati, no corresponde cuando los libros de los tzadikim y de los reshaim están abiertos y tú estás ahora en la mitad del juicio que te pongas a decir Alel. Pero en todas las fiestas sí. Viene Jajamim en la Gemara y nos dicen, en Purim no se dice Alel. ¿Oh? ¿Por qué no se dice Alel? Entonces, ¿traemos la Gemara? ¿Quieren la Gemara o no la quieren? Quiero darnos tema. Ahora sí va a sacar. ¿Qué ludo dijo? ¿Quién muera? ¿A qué página estamos? Señor Moshe, ¿qué página estamos? Estamos en la 318. 318 del... Bueno. Ahora va a leer Gemara. Bueno, entonces, dice así. Tanu Rabanan. Esto está en el Talmud, Masechet Megillah, Daf Yud Dalet. 14. 48 נביאים בשם הנביאות נתנבאו להם לישראל. 48 profetas y 7 profetisas profetizaron para ellos, para Israel, velo pajatu, velo tiru al mashekatu batorá. Y no disminuyeron y no agregaron a lo que está escrito en la Torá, chutz mi mikra Megillah, menos la lectura de la Megillah. La Megillah es algo que básicamente es un agregado original al Tanaj. Mai darush.
¿De dónde Jajamim encontraron la osadía o el permiso de agregar algo a la Torá? ¿Sí? ¿Desde cuándo nosotros agregamos cosas a la Torá? Nosotros no somos reformistas, ¿sí? Aunque los reformistas generalmente quitan, pero bueno, hay algunos que a veces agregan alguna cosa, ¿sí? ¿Sí? Dicen que hay una nueva mitzvah, no sé, de cazar al burro con el cerdo, yo qué sé, alguna cosa así. ¿Sabes? La misma 647. 48, mejor. Ya fe. Entonces, ¿de dónde sacaron Jajamim la drashá de que sí hay permiso o hay forma de cómo agregar la lectura de la Megilá? Amar Rabbi Chia bar Abina, Amar Rabbi Yoshua ben Korja. Dijeron así. Uma me abdut lejerut abrinan shira. Mimital lechaim lo kol shekel. Dijeron Jajamim. Cuando nosotros salimos de Mitzrayim y salimos de la esclavitud a la libertad, entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dijeron el cántico, dice Rashi, ¿qué cántico? El cántico de Shirat Hayam, el cántico en el mar, en el Yam Suf. Entonces, sí, cuando salimos de la libertad a la esclavitud, que todavía no es peligro de muerte, es algo que no es agradable ser esclavo, pero por lo menos, tienes tu pan y agua para subsistir. Entonces, sí, cuando salimos de la vida, de la libertad a la esclavitud, de la esclavitud a la libertad, se dice, se canta y se agradece a Hashem. Si te salvaste de la muerte a la vida, ¿tienes que agradecer o no tienes que agradecer? ¿Qué opinas? ¿Ah? Y el Purim también. Lo kol sheken. Entonces, Pashut, Purim también. de que si cuando nos liberamos de los egipcios dijimos Shirat Hayam, el cántico en el mar, entonces ahora que es, ya salvamos nuestro pellejo del decreto de Amán, entonces ¿verdad que tenemos que agradecer y enaltecer a Kadosh Baruj Hu? Y por eso vinieron Jajamim y dijeron, entonces vamos a leer la Megilá y vamos a contar la historia de Purim para enaltecer el milagro y que todos se acuerden de que nos salvamos el pellejo y la vida. Entonces por eso leemos la Megilá en Purim. En vez de la ley. Ya fe, rega. Pero no dijo la ley de Esther ¿Ah? que esto sea para todas las generaciones. Y Ajá. que se lea. Ella lo dijo, no lo dijo él, lo dijo ella. ¿Está bien? Y luego los hajamim Mejor. rectificaron. Entonces la Gemara dice de que Mordejai y Esther mandaron a el Sanedrín en Jerusalén a ver si ellos aceptan de que esto quede para las generaciones, y ellos aceptaron. Hubo discusión, pero aceptaron de que queda como parte del Tanaj. Ya fe. Rega. Entonces, si es así, pregúntale a Gemara. Ya fe meot. Entonces, si es así, si tú tienes que alabar y enaltecer a Kadosh Baruj Hu, entonces, Yahi, Halel, Namaleima. Entonces, no es suficiente con la Megilá, tienes que decir Halel. Entonces, ¿por qué no dices Halel? También tenemos que decir Halel. ¿Qué contestó? Entonces, la Gemara aquí trae varias respuestas. La primera. No se dice Halel por milagros que sucedieron en Brooklyn. ¿En serio? O en Barcelona. ¿En serio? O en Buenos Aires. No. Fuera de la tierra. Solamente se dice Halel por milagros que sucedieron en la tierra sionista. En Eretz Israel. Nosotros, los Jajamim, son sionistas. Halel solamente exclusivo para milagros de Eretz Israel. ¿Qué? Pero Israel se pasó en Israel. Yefé, ¿te sabes la Gemara de memoria? Yefé. Pregúntale a Gemara. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, entonces, ¿cómo decimos Halel en Pesach? Que Halel sucedió en Jerusalén, no sabía. ¿Dónde sucedió Yetziat Mitzrayim? El canto fue en el agua, no en la tierra. ¿Sabes? El agua esa también no es en Eretz Israel. Que de Tania, como dice, entonces, ¿por qué hacemos Halel
en Pesach, que en Shavuot, Matan Torah tampoco no pasó en Eretz Israel. Yes. Ajá. El Sinai. Ajá. Por Al eso Sinai. podemos decir El más Sinai, alel. el Sinai ¿Eh? es Por nuevo. ese alel podemos decir otros alel. Lo dicen Jajamim, escuchen bien, que de Tania. Contesta la Gemara, que de Tania. Hasta que entramos en Eretz Israel y el ejército de Yoshua bin Nun conquistó la tierra de Israel, hasta ahí el alel estaba abierto y era global y era universal. Pero en el momento que entramos en Eretz Israel y conquistamos la tierra, ahí el alel dijo, ya, nunca más fuera de Eretz Israel. Solamente se dice alel por milagros que suceden en Eretz Israel. Soy sionista. Matan Torah, Matan Torah. Mishenechnesu Israel Haaretz lo ufsheru kol aratzot lomar shira. Entonces, según esta opinión, según la primera opinión, la opinión de Rabbi Yoshua ben Korja, solamente se dice alel por milagros que suceden en Eretz Israel. Y lo que nosotros hacemos alel también por hechos históricos que sucedieron fuera de la tierra es hasta que entramos y conquistamos la tierra. Pero en el momento que conquistamos la tierra, el alel quedó exclusivo para Eretz Israel. Y por eso, Hanukkah. ¿Dónde fue el milagro de Hanukkah? ¿En dónde? En Eretz Israel. Entonces, ¿qué se hace los 8 días de Hanukkah? Alel. Pero Purim, ¿sí? Que sucedió antes de Hanukkah, pero después de la conquista de Eretz Israel, entonces no se dice alel. Esa es la primera respuesta de la Gemara. Rav Nachman Amar, Kriyata zo halila. La misma es. Rav Nachman dice, no, Bemet, tenemos que decir alel en Purim, y Bemet, decimos alel en Purim, pero es otro alel. ¿Cómo se llama el alel de Purim? Megilat Esther. ¿Beseder? Sí. Entonces, en lugar de decir el alel de David Amelech, decimos el alel de Esther y Mordejai. ¿Beseder? Entonces, según esta opinión, no es que no decimos alel, sí lo decimos. ¿Beseder? Entonces, la primera es, no, Purim fue en Chutz La'aretz, fue en Persia, no se dice alel. Viene Rav Nachman y dice, no, sí se dice alel, pero de otro tipo, contando la historia de Purim. Ya fe. Segunda respuesta. Tercera respuesta. Raba Amar Caja. ¿Qué pasó cuando terminó la historia de Purim? Cuando terminó la historia, Nos salvamos el pellejo, ¿no? Ya fe. hicimos una fiesta, Ya matamos fe. a todos los que Pero seguimos siendo súbditos de este malvado Ahasverosh. ¿No? Ya fe. Afilo que estábamos en nuestra tierra. Afilo que estábamos... No estamos en nuestra tierra, estábamos en Persia. Los que se salvaron en Pará. Entonces dice Raba, alel es un asunto de independencia política. ¿Tienes independencia? Dices alel. ¿No tienes independencia? Olvídate del alel. Entonces, cuando estabas en Persia, eras todavía esclavo de quién? ¿De quién? Del gobierno de Ahasverosh. ¿Sí? Amarraba. Cuando salimos de Mitzrayim, dejamos de ser esclavos de Paró y pasamos a ser esclavos de Akadosh Hu. Cuando nos liberamos en Hanukkah, dejamos de ser esclavos de los griegos y recibimos independencia. Y los Hashmonaim pasaron a ser los gobernantes de Eretz Israel. Entonces ahí, cuando tienes independencia, dices alel. ¿Por qué? Porque eres libre. Pero, cuando tú estás en Parás, Aznajón, no te cortaron la cabeza. No te cortaron la cabeza, pero sigues siendo esclavo del gobierno
pérsico. Entonces, ¿qué vas a decir Alel? ¿Alel de qué? ¿De que todavía eres esclavo de Ahashverosh? Entonces, por eso no se dice Alel en Purim. ¿Por qué? Porque Akatei, sí, Abde Ahashverosh Anan. Porque todavía somos esclavos de Ahashverosh. Najón, nos liberamos, o sea, no nos liberamos, nos salvamos, pero no nos liberamos. Y por eso Alel no se puede decir cuando uno es esclavo. Ese es el motivo por el cual no se dice Alel en Purim. Pero vamos, claro. Pero de todas formas éramos ya libres en el sentido de poder decir No judíos. éramos libres. Ahashverosh era el patrón. Pero podemos Zau, decir que éramos el judíos, gobierno pero- era de Ahmadinejad. Entonces no puede ser libre y decir Alel en una situación así. Eso es Pero verdad. éramos Eso dice judíos, Raba. o sea, ¿Eh? podríamos decir que éramos judíos ahí ya. Está bien, puedes decir que eres judía, puedes decir que eres judío, pero ¿quién decide? ¿Quién decide? El patrón. El patrón, Ahashverosh. Estaban sometidos, pero no eran esclavos. Pero No, no. Ser sometido políticamente significa que eres esclavo del gobierno de Persia. Usted no tiene su medinario, usted no tiene... Bediuk, Najón. Ahora entienden de dónde sale la halajá que hay que decir Alel en Yom Ha'atzmaut. Y aquí hay una fuente. Najón. Entonces en España somos esclavos de Brooklyn, ¿verdad? Najón. El primero de Brooklyn, amigo de Hamas. Najón. Esa es la opinión de Raba. Raba dice, Bishlema atam alelu abde Hashem. Cuando salimos de Mitzrayim, pasamos a ser abadim de Hashem, velo abde Faro. El aja, pero aquí en Purim, alelu abde Hashem, velo abde Ahashverosh. Van a alabar los esclavos de Hashem y no los esclavos de Ahashverosh. Arey, acate todavía eres esclavo de Ahashverosh. Najón de que te salvaste y que no te mataron, pero sigue siendo esclavo de Ahashverosh. Entonces, ¿qué Alel vas a decir cuando sigue siendo esclavo de Ahashverosh? Entonces, la Gemara da aquí tres opiniones. ¿Por qué no se dice Alel en Purim? La primera, Eretz Israel y Chutz Laaretz. Alel se dice por milagros de Eretz Israel y no por milagros de Chutz Laaretz. La segunda opinión dice... ¿Quién dijo que no decimos Alel? Sí decimos Alel, pero de otra forma, como Megilat Esther. Tercera, cuando tienes independencia política puedes decir Alel, y por eso en Hanukkah decimos Alel, porque recibimos independencia. Como dice el Rambam, de que regresó el gobierno 200 años a las manos de los judíos en la época de Hanukkah. ¿Sadar? Y por eso decimos Alel. Pero en Purim... Al rajón de que te salvaste el pellejo, pero políticamente sigues siendo esclavo de Ahashverosh y por eso no puedes decir Alel. Entonces, en la época que los romanos mandaban en Israel, tampoco podíamos decir Alel, ni los griegos, ni los británicos. No. Los hijos de la Gran Bretaña. ¿Najón? Solamente cuando el señor Ben Gurión se paró y dijo, nosotros declaramos la independencia del Estado de Israel y ahora somos un Estado independiente, entonces ahí básicamente empezó a moverse el tema de la independencia política. ¿Najón? ¿Najón me... Allá. De acuerdo a esto, hay diferencias en la halajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona no tiene Megilá? Está en un lugar sin Megilá. No tiene rollo. No, rollo no, libro. Entonces, Rollo. la pregunta es, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace? No hace nada, porque no puede leer la Megilá porque no la tiene. Pero dijo Rav Nachman, la Megilá ocupa el lugar del Alel. Entonces, una persona que no tiene Megilá, según Rav Nachman, dice, no tengo Megilá, pero sí tengo un Sidur y puedo decir Alel. Entonces, según esa opinión, en lugar de la Megilá va a decir el Alel que decimos en las otras fiestas. Suena lógico. Cuando usted dice Según las otras opiniones, no es relevante. ¿Por qué? Porque según la primera opinión de que el Alel solamente se dice en Eretz Israel, si estás en Eretz Israel, Ulay di el Alel, pero si no estás en Eretz Israel, no tiene ningún sentido.
según la opinión de que todavía somos esclavos de Hashverosh, Badai que no tienes que decir Alel y no corresponde. Pero según la opinión que dice que la Megilá es como el Alel, entonces cuando tengo Megilá estoy eximido de decir el Alel. Pero en el momento que no tengo Megilá, digo el Alel en lugar de la Megilá. Entonces, entonces Tengo en lo que que apoyar se dice de leer, ¿tiene que ser de un rollo o de un libro? ¿Qué? La Megilá. La Megilá, Si no, la Megilá tiene que ser kasher, ¿verdad? Si no, nada. Un rollo, si no, no sirve. Si no, no ¿Qué? sirve. Pero la Megilá no se puede llamar en la noche Yo también. tengo de libros, pero... Mejor. Con verajá. Pero no se hace Alel la No. Yo no digo que va a haber que decir el Alel con Brajá, porque al fin y al cabo hay discusión en la Gemara por qué no decimos Alel. Es una de las tres opiniones, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, Ulay la Alajá no es como esa opinión. Entonces, Para que no hay, para que no tiene Según la opinión que todavía somos esclavos de Hashverosh, no puedes decir Alel. No puedes decir Alel. Entonces, ¿cómo vas a decir Brajá? Entonces, verdad que el Alel que vamos a decir va a ser sin Brajá, pero por lo menos vas a decir Alel en lugar de la Megilá. Gracias por preguntar, Gabriel. Entonces, en el Birkat Hamazon, como decimos a la Nisi, si una persona no ha leído la Megilá... No, lo kashur. No es Kashur. No, es el Anisim es aparte de la Megilá. Esa parte, ok. Tengo una consulta, ¿verdad? Cuando usted había dicho de que cuando leemos la Megilá Esther es como que Ilu volvemos a soltar la Torá, ¿Qué? Mejor. pero entonces ¿por qué viene primero Puni y después Pesach? Si no tendría que ser al revés. Pero eso fue mucho después. O sea, primero Am Yisrael recibió la Torá, salió de Egipto, recibió la Torá, pero la recibió por presión. ¿Verdad? Le obligaron a recibir la Torá, le pusieron la montaña encima. Pero con el Pero después... Tiene No, razón. pero... Sí, pero el orden, ¿cuándo empieza el mes? ¿Cuándo empieza el año? En eso, En Nisan. ¿Y cuándo termina el año? En Adar. Entonces, cuando terminas Adar, terminas el año. Ahora empieza otra vez. Y Purim es en- Entonces, el orden no es Adar Nisan. El orden es Nisan, todo lo que viene después, y al final Adar. Adar Si es el último primero mes. Pesaj, si ¿Eh? es primero Pesaj, es el primero del ¿Verdad? mes. Pesaj es el Y primer mes del calendario. último del mes. Y Adar es el último mes. Entonces, si es por eso, está bien. Aznajón, de que Jajamín dijeron que por eso, cuando hay dos Adar, la Megilá se lee en el segundo Adar, porque es para juntar la Geulá de Purim con la Geulá de Pesach. Pero el año comienza en Nisan. Nisan, Pesaj. ¿Ya? Ya fue. Además, el de Oraita. Pero la duda de eso me estaba... El de Oraita Nisan. Entonces, señores, en esta Gemara vimos que la felicidad que tenemos en Purim es una felicidad galútica. Galútica. Kilo es como el ahorcado que lo están por ahorcar y le aflojan un poco la cuerda y le dicen, bueno, mientras tanto te dejo respirar. Eso es lo que pasó en Purim. Mientras tanto te dejo respirar. Bueno, estoy feliz que puedo respirar, Baruch Hashem. Galútico más, sí. Pero esa es la felicidad que queremos. No, ¿Poder respirar un poquito? no. No, nosotros queremos la felicidad de vivir en la tierra, de ser autónomos, de ser los que mandamos aquí, Baruch Hashem, con Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso aquí tenemos una halajá muy interesante de que en Purim no se dice Alel, o porque es un milagro de Chutz La'aretz, o porque todavía somos esclavos de Ahashverosh, o la opinión que dice que el Alel, la Megilá ocupa el lugar del Alel. Y las tres son alajá. Daniel, no tengo aquí el Rambam conmigo. ¿Cuál es el motivo que trae el Rambam? Pero ahora lo podemos ver aquí. Un momentito. ¿Eh? Pueden tomar la aplicación. Un momentito. Sí, todo esto que dijo lo opina Rabbe Nachman en la Gemara. Raba, No. Rabbe Tenemos tres Jajamim. El primero se llama Rabbi Yoshua Ben Korja. Y él dice que no decimos Alel, porque no se dice Alel por un milagro de Chutz La'aretz, el otro de la fue diáspora. Rabbi Nachman. Rav Nachman dice la Megilá es en lugar del Alel, Nachman. y Rabba
dice que todavía somos esclavos de Hashverosh. Y el Rambam no dice, no. El Rambam, tengo que ver cuál es el motivo que trae. Es que cada razón que traen es muy sabia. Tiene argumentos y tiene soporte. Esa gente son genios, ¿sabes? Respeto tanto. ¿Tú sabes cuál es, sabes dónde está el Rambam? Yo tengo una habitación, si la quieres. Es la parte Zmanim. Zmanim. Pero fíjate porque a veces hay dos tomos de Zmanim. Entonces si es uno solo, uno. Y si no, es el segundo tomo. Y si no, traiga los dos. No traiga los tres. No, después, como van de que Purim no se dice, todo lo que no se dice en días que no se dice Tajanun, la Menatzeach y otras cosas no se dicen en Purim. Seif Dalet, tenemos otra alajá interesante, la lectura de la Torah en Purim. ¿Qué leemos? Además de la Megilá que leemos en la mañana, leemos la Torah. Sí, Jajamim fijaron que cada vez que tenemos un hecho histórico o una fiesta, tenemos que leer la Torah correspondiente a ese hecho histórico. En Pesach, lo que tiene que ver con Pesach, en Shavuot, lo que tiene que ver con Shavuot, en Sukkot, con Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y después, como van de que vienen las fiestas de Jajamim, Hanukkah y Purim, como va Rosh Chodesh, los ayunos, eso siempre nosotros adoptamos la lectura de la Torah al momento del calendario en el cual estamos ahora viviendo. ¿Beseder? Ahora, Purim no puede estar en la Torah, ¿por qué? Porque sucedió mucho después de que la Torah se entregó. Entonces, ¿qué lectura de Torah vamos a leer en Purim? ¿Qué puede corresponder en la lectura de la Torah a Purim? Entonces dice muy bien el señor Shimon. Lo que tiene que ver es quién es el principal protagonista de toda la historia de Purim, que es el archienemigo denominado Hamán. Hagan ruido, ¿no? Pero no mucho, Poquito. Y Hamán es descendiente de Amalek. Y por eso la parsha que se lee en Purim en la mañana, ¿sí? Porque la Torah no se lee en la noche, sino se lee en la mañana, es la parsha de la Milhamá, de la guerra de Israel al salir de Mitzrayim en contra de Amalek. ¿Sí? Cuando Moshe nombra a Yoshua como su teniente general, él sale a la guerra y Moshe Rabbeinu se queda haciendo tefilá junto con Aarón y Hur. Entonces, esa es la parsha. Ya fe. O sea, ¿cuántas personas suben? Tres. En las fiestas, en caja. La regla de cuánta gente se llama a la Torah es la siguiente. El día que más gente se llama a la Torah en el año, ¿qué día es? Shabbat. ¿Cuánta gente se llama a la Torah en Shabbat? 7 mínimo. Y después el maftir. El maftir. Ya fe. ¿Qué viene después? Yom Kippur. Yom Kippur, que es casi Shabbat. ¿Cuánta gente se llama a la Torah? 6. 6 más maftir. Después de Yom Kippur, ¿qué viene? Las fiestas. ¿Qué fiestas? Rosh Hashanah, primer día de Pesach, último día de Pesach, primer día de Shavuot, primer día de Sukkot y Shmini Atzeret. ¿Cuántas personas se llama ahí? Uno menos. 5. O sea, si se dan cuenta, vamos bajando en cantidad. Lama, porque vamos bajando también en el nivel de Kedushá de la festividad. Shabbat es lo más kadosh a nivel de la Torah. Yom Kippur es casi como Shabbat, pero el castigo de profanar Shabbat es más grave que el de profanar Yom Kippur. Después, en Yom Tov Bichlal ya hay melajot que se pueden hacer, se puede cocinar, se puede transportar fuego, se puede cargar en la vía pública. Entonces sube una persona menos, 5. Después tenemos Hol HaMoed, los días intermedios de Sukkot y de Pesach, y Rosh Chodesh, que cuántas personas se llama a la Torah,
4. ¿Por qué? Porque todavía son mini festivos y hay Musaf, pero, como van, ya en esos días hay mucha más amplitud para poder hacer melajot y trabajar, etc. Entonces por eso se llama 4 personas y nada más. Si no ha mencionado Purim ni Najón. entonces menos. Y después viene todo lo demás. Y todo lo demás significa que ¿cuántas personas vamos a llamar después de 4? 3. Mínimo 3 personas. Cohen, Levi, Israel. ¿Qué incluye 3 personas? Caja. Las fiestas de Jajamim, o sea, Purim y Hanukkah. Los ayunos públicos. Tisha B'Av, 17 Tammuz, Tanit Esther, 10 de Tevet. Todos los ayunos públicos se llama a 3 personas. Lunes, jueves y Shabbat en la tarde. En todas esas fechas llamamos solamente a 3 personas. O sea que aquí suben 3. Aquí suben 3. Ya fue. De uno en uno, ¿eh? No lo sé a la vez. Najón. Ya fue. Bueno, está bien. Allá. Pero en la Parsha de Purim tenemos una cierta problemática. Los pasukim. La cantidad de pesukim que se leen. Según la halajá, cuando se abre un Sefer Torah y leemos la Torah en público, tenemos que leer por lo menos, ¿cuántos pesukim? No. Mínimo, ¿se va a Torah? ¿Cuántos pesukim? Por persona. En total. En total. Yo pensé que cada uno. Najón, 3 personas. 3 personas mínimo. Ya fue. Nueve. ¿Cuántos? 9. 9. No, incorrecto. 10. Mínimo 10 pesukim. 10 pesukim. Allá. ¿Cómo divides 10 pesukim entre 3 personas? ¿Por qué 10 si son 3? ¿Por qué? Porque 10 es minyan, porque 10 es el número de De los 10 Hashem, mandamientos. 10 mandamientos, los 10 dichos de la creación. Los ¿Qué son? 10 10. de la mano. Jajamim decretaron que tienen que haber 10 pesukim de lectura mínimo. ¿Ya fue? Allá. Eso es por un lado, ¿no? Lo mismo cantidad que leí en el mamá que leímos otra vez. Najón, ya fue mejor. Entonces tenemos 10 pesukim. Allá decía que 3. Eso es, 3, ¿no? esa es una alajá. Y medio. Escuchen bien. Una alajá es de que tenemos que leer 10 pesukim mínimo. Otra alajá es de que cuántas personas mínimo tenemos que llamar a la Torah. 3. Cohen, Levi, Israel. Entonces ahora tienes que dividir 10 pesukim entre cuántas personas. 3. Entonces, ¿cuántos pesukim va a tener que leer cada persona? Dice el Jajamim, una persona que sube a la Torah tiene que leer por lo menos 3 pesukim. Mínimo 3. Lo máximo. Entonces, si tú subes a la Torah 3 personas y cada uno tiene que leer por lo menos 3 pesukim, entonces ¿cuánto es 3 por 3? 9. Sobra uno. 9. Una fe. Pero Jajamim dijeron que hay que leer 10 pesukim. Entonces, ¿cómo va a ser la división? Pashut meot. Uno de los 3, Abre 4. en lugar de leer 3 pesukim, ¿cuántos pesukim va a leer? 4, uno más. O el Cohen lee 4, o el Levi lee 4, o el Israel lee 4. El tema es de que tenga 3 personas y que cada uno lea mínimo 3 pesukim y uno va a leer el pasuk que me falta para llegar a los 10. ¿Entendido? Pero no puedo duplicar ningún paso. Regla. Viene la Parsha de Purim, que es Parshat Amalek. Y cuando uno va a Parshat Amalek, que es el final de Parshat Beshalach, ve que tenemos 9 pesukim en esa Parsha. No hay 10. Toda la Parsha de Amalek en la Torah es la guerra de Amalek, son 9 pesukim. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con 9 pesukim? 9 pesukim me sirven para dividir entre 3 personas porque cada uno va a leer 3 pesukim. Ahí estoy cubierto. Pero ¿qué es lo que no me sirve? No me sirve la lectura en total, porque dijimos que ¿cuánta es la lectura en total mínima que tenemos que tener? 10. Entonces, ¿qué hacemos? O se repite uno. El último. ¿Ah? Acá dice que no se puede repetir. Ya fe. Entonces viene
el señor Shimon, el sefaradí, y dice, repetimos uno. Y viene el señor Moshe Ashkenazi y dice, de ninguna manera repetimos uno. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo no voy a discutir con él. Yo tampoco, ¿Quién tiene razón? A diferencia de todas las demás ocasiones que ninguno de los dos tiene razón, aquí los dos tienen razón. No, está. Ya me tomo mi acamol. Ya te la tomaste, ¿no? Se le... Eso me hace acordar el Sipur, de que una vez vino una señora a quejarse al rabino. Mi esposo me vuelve loco, no me hace caso, hace esto y hace lo otro. Le dice el rabino, tienes razón, ¿qué puedo hacer? No, después entra el esposo, mi señora me vuelve loca, no me media hora, le dice, tienes razón. Después entran los dos juntos y dice, rabino, usted le dijo a mi esposo que él tiene razón, y usted me dijo a mí que yo tengo razón. Entonces, ¿quién tiene razón? Los dos tienen razón. No hay problema. ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa pregunta está bien. Shulchan La Aruch. pregunta del millón. La pregunta del Dice el millón. Shulchan Aruch. Sefer. Motzim Sefer Torah. Sacamos Sefer Torah en Purim. Bekorim Beparshat Vayavo Amalek. Y leemos la Parsha Vayavo Amalek hasta el final de la Parsha. Be'afal pi she'em ba el atisha pesukim. Y a pesar de que hay en ella solamente 9 pesukim, y como ya dijimos, tenemos que leer en total 10. Bejolofen, koflim pasuk aharon, que de la shlim de hacer psukim. Repetimos, dice el Bet Yosef, y así es la costumbre en las sinagogas sefaradiot, de que se repite el último pasuk de la parsha para que al final, en total, hayamos leído 10 pesukim. Así dice el Shulchan Aruch, y así es la costumbre en las sinagogas de Edot Amizrach. Haga, dice el Ramá, Yafé, esa alajá es hasta Siria y Líbano. Pero cuando llegas a Alemania y a Polonia, en Aminag Lichpol Pasuk Aharon de la Parsha. No tenemos nosotros la costumbre de repetir el último pasuk de la Parsha. Entonces, ¿qué hace el Ramá con la halajá de que hay que leer 10 psukim? ¿Qué hace? ¿La arranca de la Gemara? ¿La arranca del Shulchan Aruch? ¿Él está de acuerdo con esa halajá que hay que leer 10 psukim? Entonces, ¿qué hace el Ramá? ¿Qué hace el Ramá? Entonces le dice, ¿sabes qué? Dame un descuento. Una vez, un descuento, ¿no puedes dar un descuento? Entonces, el Ramá dice, Najón, la halajá en general es que hay que leer 10 pesukim. Pero, en este caso, que llegamos a tener 3 pesukim para cada olé, y se acabó la parsha de Amalek, y no hay más pesukim, entonces, aquí tenemos la excepción a la regla. Toda regla tiene su excepción. Najón, siempre tenemos que leer 10 pesukim. Esa es la takana de Jajamim. Pero en un caso como este, que la parsha en total tiene 9 pesukim, y cada uno de los olim tiene suficiente cantidad de pesukim que puede leer, que son 3 por cada uno, entonces nos ahorramos un pasuk en la lectura. Entonces, esa es la diferencia en la halajá entre el Ramá y el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice, tenemos a la fuerza que leer 10 psukim. No tenemos otro pasuk más en la parsha de Amalek, repitamos el último. El Ramá dice, no se repiten pesukim. Ah, te falta uno, Beseder, lo honora una vez, me falta un pasuk, pero la parsha completa la leí con todos sus psukim, y ese es el tema de la parsha, la guerra contra Amalek. Y cada uno leyó sus 3 psukim y por eso salimos de Jehová sin ningún problema. En el sefaradí, el Israel es el que dice Sí, cuál. el último. Claro, nosotros los sefaradíes, cuando hay un bar mitzvah, por ejemplo, que vienen familiares, vienen gente importante, entonces no podemos hacer... Repiten. Hacemos muchas veces masaliot, ¿no? Para Ajá. dar cabot.
Y entonces ellos tienen que leer como Hay una vez en el... Sí, los faradim acostumbran a repetir psukim. Los ashkenazim se vuelven solamente sefaradim una vez en el año. Al final del año. En Simchat Torah. Sí. Yo pasaba. En Simchat Torah. Ahí Hacíamos repiten cola, una vez y otra. ¿Por qué? Porque hay que, la costumbre es subir a todo el mundo a la Torah. Entonces ahí afilo el ashkenazí ya dice, me rindo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo otra cosa. Entonces, Bezot Abrahá, la última parsha se repite todo una vez, y luego se termina la Torah al A final. mí me impresionaba ver es cuántas personas saben leer la Torah. Ajá, ajá. Eso es lo que me impresionaba, que hacían muchas mesas. יפה מאוד. Para que נכון, se- entonces en las sinagogas, en Simchat Torah, se sacan muchos cifres Torah y se lee. Eso me Top. impresionaba. Bekitzur, entonces, esa es la halajá. Sí, entonces, ya vemos de que tenemos algunas diferencias en Purim para descubrir si estoy en un Bet Knesset Ashkenazí o Sefaradí. ¿Najón? Uno que viene con los ojos cerrados y no sabe dónde está. Entonces, ¿cómo descubres si está en un Bet Knesset Ashkenazí o Sefaradí? Boruch Hator, ¿najón? Boruch Hator. Los ayayay son Si es así, no hay problema. No, si es Hasido es Boruch Oti. Sheheyanu, que lo dice de día. Yafé, con la cabot. Ahí te va el dulce, ¿eh? También ese chocolate quiere. Entonces, dice Lucas, una forma es en la mañana. Si cuando lee la Megilá dice Sheheyanu, no dice Sheheyanu. Yafé מאוד. Y la otra es, antes de la Megilá, cuando leyeron la Torá, a ver, ¿me repiten el pasuk o no me lo repiten? Si no me lo repiten, esos son los Ashkenazim. Si me lo repiten, son Sefaradim. Con la cabot. Con la cabot. Bueno, termina el Shulchan Aruch y dice, וקוראים המגילה אחר כך סדר קדושה, ואחר כך se lee la Torah, luego se lee la Megilá, y luego se dice, ואתה קדוש, acá que יש מילה בפורים, ¿qué pasa cuando hay un Brit Milá en Purim? Baruch Hashem, Mazal Tov. ¿Cuándo se hace el Brit? ¿En qué momento? ¿O se lo meshane? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Antes de la Megilá, después de la tefilá, antes de la lectura. Un poquito antes de la ciudad y así acoplar con la ciudad. Najón. El que tiene Brit Milá en Purim mató 2 pájaros de un tiro. Se ahorró la seudá, porque igual hay seudá. Él igual iba a invitar a toda la familia a Purim. Entonces ya los invita para la Purim, para el Brit y ya. Y ojalá caiga en Se puede Shabbat. viajar en ¿Eh? auto. Y ojalá caiga en Shabbat. Najón. ¿Cómo hacer? Se libra uno de No hay ningún dicho que diga 3 pájaros de un tiro. El dicho dice máximo 2. Te salió más judío. Pero el Rama dice que el Brit Milá se hace antes de la lectura de la Megilá. ¿Sí? Antes de la lectura de la Megilá. ¿Antes? Sí. Así dice así. Malim Atinok Kodem Kriat Amegilá. Es más importante que el brillo. Lama. Hay un reme, ¿se acuerdan que dijimos, estudiamos lo que dice la Gemara? La Yudei Maita Ora Besimcha Besazón Vikar. La palabra sazón nos hace recordar el Brit Milá. El Brit Milá es algo que tiene que ver directamente con Purim. Entonces, ¿qué? Entonces, No tienen que hacer, o sea, ahora por ejemplo yo sé que en mi Knesset se hace la Shacharit en el mes, ¿qué? por la mañana. No. Se hace Shacharit. Amal, no, pero bueno, del pasuk no queda claro que se hace Dafka el Brit antes de la Megilá. Aquí el pasuk es. Eso es lo que Mara lo explica. Ahora no tenemos tiempo, que tenemos que terminar. Aval, top. La Mishnah dice que hay poskim que dicen que no, que hay que hacer el Brit Milá después. Y yo me imagino que lo que hace la mayoría de la gente es, no, la gente quiere, no todos están invitados al Brit Milá, no todos. Quieren salir Entonces, del lío. sí,
Entonces, Caniré, que lo que se acostumbra a hacer es primero se hace la tefilá completa y al final luego el interesado se queda y se hace el Brit Milá Más lógico. en el lugar. Para terminar, quería mostrarles lo que dice el Rambam, a ver qué dice el Rambam respecto al tema del Alel. ¿Me esperan un minuto? 2. Un minuto. Pues ya debe estar aquí el Rab Ariel. A ver. Ilhot Megilá. A ver. En Corimbo Alel. A ver. Usted está de acuerdo con alguno de los tres si no tiene una cuarta. Por ejemplo, tiene una cuarta Una mensual cuarta. que sería, bueno, oír. No sé. No sé. En Corim, en Kotvim. No veo aquí que el Rambam se refiere a esto. Ya. Ya está aquí el Rambam. Un momentito, a ver si hay aquí algo. No, creo que no tenemos. Lo voy a buscar, Ulay lo encuentre. Si no lo encuentro, Ulay no, el Rambam no se refirió. Acá, En la cosa opinión.